estelares. Alta delegación de Estados Unidos fue recibida en Carondelet. Estudiante amenazó a docentes con un arma. ¿Qué medidas se tomaron? Novoa anunció semaforización del toque de queda. ¿En qué consiste? Las 22 toneladas de cocaína iban a salir a mercados internacionales vía aérea. La Policía Nacional recibió 21.000 chalecos antibalas. Bukele pide apoyo en las urnas para seguir con la guerra contra las pandillas. Y en los deportes, jueza de Yaguachi autoriza la inscripción del directorio de Barcelona, comandada por Antonio Álvarez. Bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar. Una jueza de Manabí resolvió llamar a juicio al fiscal Juan Carlos Izquierdo por su presunta participación en el delito de violencia psicológica contra su expareja Naomi Arcentales. Además, tras 23 años, Estados Unidos concede las primeras extradiciones a Ecuador. Buenas noches, empezamos. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que aplicará una semaforización para el toque de queda. El toque de queda tendrá modificaciones. El presidente Daniel Noboa anunció que aplicará una semaforización para que la medida responda a la realidad de cada cantón. Actualmente, la libre circulación está restringida en todo el país entre las 23 horas y las 5 horas para precautelar la seguridad ciudadana. Durante una entrevista, el jefe de Estado señaló que las nuevas disposiciones se irán sociabilizando con el transcurso de las horas. Se aseguró que con la medida se pretende flexibilizar el toque de queda en zonas donde los índices de criminalidad son menores. Ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general, y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Así el régimen busca una actividad económica más regular ante el feriado de carnaval y otras actividades cotidianas que se han visto afectadas por el horario. El mandatario sostuvo además que existe la posibilidad de extender el estado de excepción por 30 días más, esto debido a los buenos resultados que estaría arrojando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Y a través de una entrevista, el primer mandatario dio a conocer su punto de vista sobre el posible aumento temporal del IVA. También dio más detalles de la focalización de los subsidios y la moratoria para la explotación del Yasuní ITT. Aumento de IVA temporal. Se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón. Focalización de subsidios. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Issa, que no va a tener ya discurso para hacer relajo, pero así no creemos que es la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética, que el costo final para el consumidor sea el mismo. Visita delegación de Estados Unidos. Y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador, la región mejora. Ya los Estados Unidos lo está viendo así, ya Europa lo está viendo así. Entonces hay mayor atención hacia Ecuador. Necesita tecnología, entrenamiento también a nuestras fuerzas de orden. Y a la Corte Constitucional debe también pensar como ciudadanos. Deben de pensar
que lo que estamos viviendo hoy en día le está dando mayor paz a los ecuatorianos y sería un retroceder en el caso de que nieguen este tipo de tratados, porque no será el único, habrán otros con otras naciones. Moratoria, explotación Yasuní TT. Nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores. En muertes violentas hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente, entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. Mientras tanto, la bancada de la Revolución Ciudadana, a través de una rueda de prensa, insistió en no apoyar el incremento del IVA. Además, presentaron un proyecto de minoría para evitar dicha alza. Ratificar que se ha ingresado nuestra postura a través de un informe de minoría y que ese informe también está abierto a recibir todas las alternativas, aportes, observaciones que presenten los otros bloques legislativos y esperamos también que el gobierno nacional no intente, al no tener los votos, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico como en el Pleno de la Asamblea Nacional, pasar este proyecto de ley por el Ministerio de la Ley. Hay más del 70% de la población que están en desacuerdo con esta medida porque el IVA es un impuesto regresivo, indirecto y que va a golpear la economía del país. Y asimismo, gremios del sector exportador se han pronunciado sobre la propuesta del gobierno de aumentar el impuesto al valor agregado para afrontar el conflicto armado interno. Gremios del sector exportador se han pronunciado sobre la propuesta del gobierno de aumentar el impuesto al valor agregado del 12% al 15% para afrontar el conflicto armado interno que enfrenta Ecuador. Desde el sector bananero apoyan este incremento de 3 puntos al IVA, no obstante comentan que debe ir acompañado de otros aspectos para no afectar al sector productivo del país. Si bien ahora el proyecto de ley contempla un incremento al IVA, si ese incremento al IVA justamente va hacia batallar el entorno de inseguridad que estamos viviendo, es una de las medidas que se debe dar soporte. Desde Cordex, Hidalgo, como vicepresidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, señalan que el proyecto de ley para poder incrementar es fundamental, señalando que se han sugerido otras vías de ingresos al Estado en esta batalla contra el narcotráfico. Su estructura gubernamental, justamente reduciendo y siendo mucho más eficiente el Estado, también trabajando en un proyecto de focalización de subsidios y poco a poco ir saneando todo este hueco con el que se ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años, pero para poder afrontar la batalla con seguridad. Entonces, en cambio, desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, mediante su boletín de prensa, señalaron que desde el sector exportador no han estado alejados de los efectos de esta problemática y que hasta el momento ha generado un incremento de costos en toda su cadena productiva. Apoyar, ¿no es cierto? Y obviamente en un futuro que esto sea bien estructurado y lleguemos a una modernización del sistema tributario, eso sí, creo que es fundamental. Hay muchos impuestos. Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, sostiene que desde su gremio es fundamental que el gobierno nacional concentre esfuerzos en abordar la problemática estructural de la economía. Sentido de prioridad, Luis, que es la seguridad. Por lo tanto, todas aquellas instancias, tanto en gobiernos locales, gobierno central, en el Estado en general, que no están generando un valor agregado en torno a lo que necesitamos con sentido de prioridad, es un gasto que nos parece que tiene que empezar a reducirse. Comentan que hay predisposición para apoyar en la solución de este objetivo y que están trabajando para sostener las plazas de empleo e ingresos del 1,5 millones de familias que se encuentran vinculadas a las exportaciones. Por otro lado, la agenda legislativa presentada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, supone 110 proyectos en 16 meses de gestión, pero para cumplir dicha proyección se tendrían que aprobar 7 iniciativas al día. Que es más que imposible, es lo que señalan los voceros de las bancadas de la Asamblea Nacional al referirse a los 110 proyectos que el presidente del Legislativo propone aprobar en 16 meses de gestión. Pues para aprobar todas las iniciativas contempladas por Kronfle hasta 2025, se necesitaría que diariamente la Asamblea Nacional apruebe casi 7 proyectos. No obstante, se habla de trabajar con celeridad para avanzar lo más que se pueda y en concordancia a las necesidades del país.
En este contexto, 7 grupos políticos que actúan en el Parlamento definieron que la seguridad, el empleo y la productividad son las prioridades para los próximos 16 meses. A esto se sumarán las iniciativas del Ejecutivo a través de proyectos económicos urgentes. En los últimos 2 meses, el Pleno aprobó 9 proyectos ley, donde se incluyen 2 que fueron remitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa, por la vía urgente, para definir las prioridades legislativas, según comentaron los asambleístas que coordinan las bancadas y grupos políticos. El presidente de la Asamblea pidió que definan 5 prioridades, pero no todas estas fueron incluidas en la larga lista de proyectos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El hombre que fue capturado durante el decomiso de más de 20 toneladas de cocaína en la provincia de Los Ríos enfrentará 2 procesos. A continuación, más detalles de cómo fue el operativo. Cada saco es de 50 kilos. La fachada que había era una finca bananera y donde estaba la droga era debajo de las chancheras. Ahí había un criadero de chanchos. Ahí, mediante el escudriñamiento, mediante la búsqueda, determinamos que había una tapa donde al levantarle vimos un túnel. Al meternos por el túnel, ahí encontramos las 3 bodegas grandes. Según el ejército ecuatoriano, las casi 22 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en el recinto estero de Lagarto, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, podrían haber sido transportadas a los mercados de Asia, Europa y Norte y Centroamérica, empleando avionetas de bajo rendimiento, debido a que estas no requieren de un plan de vuelo y así se facilitan los arribos y despegues. Esta droga, el precio en el Ecuador sería aproximadamente de 44 millones. El precio en Estados Unidos de 888 millones. Y el precio en Europa de 858 millones. Y es que el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, OECO, ubica a Ecuador como un territorio de especialización logística para el suministro de drogas a mercados internacionales. En la operación que se ejecutó este domingo 21 de enero, a más de la droga, hubo otros indicios. Encontramos en el área 10 fusiles, 3 pistolas, 14 alimentadoras de fusil, 6 alimentadoras de pistola, 5.052 municiones de fusil, 5.56, 4 Motorolas con sus respectivas bases y 4 carabinas artesanales. Para que fuera posible este decomiso histórico de cocaína, hubo 6 meses de inteligencia y vigilancia militar. En la intervención, una persona fue capturada, quien presuntamente custodiaba dicho lugar y quien quedó con prisión preventiva por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas a gran escala y tráfico ilícito de armas de fuego. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y la Policía Nacional en Manabí dio a conocer los detalles de los últimos operativos ejecutados en la provincia, los cuales dejaron un total de 11 detenidos, entre ellos 2 menores de edad. En el cantón Pedernales, provincia de Manabí, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el sector Río Palmar entre Jama y Coaque. Dicha intervención permitió la captura de 9 sujetos. Aparentemente pues habrían estado dedicados al cometimiento de diversos delitos como son el secuestro extorsivo, el tráfico y comercialización de armas, municiones y explosivos. Entre los indicios encontrados están los siguientes: 1 kilo con 288 gramos de marihuana, un celular, una cámara, los 7 aprendidos adultos, los 2 aprendidos adolescentes, 2 motocicletas, un vehículo camioneta, aparentemente habría sido robada anteriormente. Por otro lado, la noche de ayer también se ejecutó un operativo en la vía Flavia Alfaro El Carmen. En el sector La Bramadora, en la vía E38, donde se observaron a 2 vehículos que se aproximaban al lugar y al percatarse el control policial efectuaron maniobras evasivas para darse a la fuga. Luego de la persecución, la policía logró detener a los ocupantes de los 2 vehículos, en los cuales se encontró sustancias sujetas a fiscalización. En el vehículo Mitsubishi de placas GTB-6343
Se encontró en dicho lugar 143 envolturas en forma rectangular conteniendo presumiblemente cocaína, y en el interior del compartimiento caleta del vehículo Chevrolet placas GTD 4087 color plata se encontraron 125 envolturas en forma rectangular con una sustancia compactada color blanco, presumiblemente cocaína. Finalmente, los sospechosos de ambos casos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, junto a los indicios asociativos, en espera de la audiencia que resuelva su situación jurídica. Mirly Macías, Noticias Oromar. El gobierno entregó más de 21.000 chalecos antibalas. Además, el presidente Daniel Noboa aseguró que la aprobación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas supera el 85%. Este 22 de enero la policía recibió equipos, lo que servirá para la protección de sus servidores y también para continuar combatiendo actos terroristas. Hemos logrado conseguir 1.752 radios de comunicación APXN 50, con una inversión de $5.298.000, 21.787 chalecos Miguel Caballero, con una inversión de $11.500.000. Noboa además dijo que la aprobación de la policía y Fuerzas Armadas está por encima del 85%. En estas semanas han demostrado que cuando hay apoyo político y ciudadano, ustedes hacen su trabajo con profesionalismo y decisión. Pues hoy tienen mi total respaldo y mi total apoyo. Ahora le toca a la Asamblea Nacional darles el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica y pasen con el ejemplo de ustedes a la acción y los resultados concretos. Asimismo, que seguirán consiguiendo recursos para la guerra. No descansaré hasta tenerlos a ustedes bien dotados, con el armamento adecuado y protegidos totalmente. Desde el inicio de la crisis, hemos desplegado conjuntamente con Fuerzas Armadas más de 30.000 operativos. 5 terroristas han sido abatidos en el uso legítimo de la fuerza. Más de 80 operaciones contra grupos terroristas que han permitido la aprehensión de más de 3.000 delincuentes, en los que se incluye 158 presuntos identificados como terroristas, que han sido ya puestos a orden de la autoridad competente para que respondan por sus actos terroristas. Hemos detenido a 3 objetivos de alto valor con toda su estructura criminal y 45 objetivos de valor intermedio que han generado violencia criminal en los distritos priorizados. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y mucha atención porque un estudiante amenazó con un arma de fuego a un docente de una unidad educativa en Santo Domingo de los Áchilas. El Ministerio de Educación emitió un comunicado sobre lo ocurrido y anunció la activación de todos los protocolos. En un plantel educativo del sector rural de Santo Domingo de los Áchilas, un menor de edad ingresó portando un arma de fuego a sus clases. Esto para proceder a amedrentar a sus compañeros y docentes, ocasionando caos en la comunidad estudiantil. En ese momento hubo un alterado que los estudiantes corrían, no sabíamos por qué. En ese momento un licenciado corría, tampoco sabíamos por qué, y salimos a mirar y vimos que era un alumno que estaba con un revólver. Y no alcanzamos a ver qué hacía, pero lo que nos dijeron los licenciados fue que estaba amenazando a todos los estudiantes en todas las aulas y que estaba buscando en sección a uno. Minutos de terror fueron los que vivieron quienes formaban parte de la comunidad estudiantil de este sector rural de la provincia Sáchila. El responsable fue neutralizado por las fuerzas del orden para proceder con su detención. Cuando vi que los estudiantes se alborotaron y salí a ver, ha sido que un estudiante mismo de aquí adentro ha estado con un arma de fuego y ha estado intimidando a los estudiantes, al profesor. Aparentemente el menor de edad ya tenía antecedentes en este plantel, pues en ocasiones atrás habría intentado atentar contra uno de sus compañeros con un arma blanca. Al menos así lo indicaron testigos. Que anteriormente el mismo alumno ya había atentado contra la vida del mismo estudiante con cuchillo. Otra vez había envenenado, dice, el agua, pero solo hubieron afectado a un estudiante y esta vez es la tercera vez. Ante este acontecimiento, la zona 4 del Ministerio de Educación activó todos los protocolos frente a situaciones de riesgo en respuesta a una amenaza en la institución educativa del Cantón Santo Domingo. Este plantel suspendió sus actividades presenciales hasta este jueves 25 de enero.
Por otro lado, los países andinos dieron un paso al frente en la lucha contra el crimen organizado, esto al anunciar la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales, esto también ante la expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera red andina de seguridad contra el crimen organizado. Esto ante la severa crisis que estalló en territorio ecuatoriano por la violencia del narcotráfico, según una declaración oficial suscrita en Lima este domingo. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones, que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. La red garantizará una atención 24 horas al día, 7 días a la semana para proporcionar y recibir información o solicitar información a otros países sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran llegar a tener operatividad transnacional. La decisión tiene lugar en un contexto de expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador, sumido en su peor crisis de seguridad, con cientos de muertos, motines carcelarios, atentados y una guerra abierta del gobierno con una veintena de grupos catalogados como terroristas. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld saludó el acuerdo, destacando que el mismo combate el miedo que se apoderó de los países en su lucha contra el crimen organizado. El miedo paraliza países. Hemos visto que el miedo de la sociedad civil, de la población, paralizó el Ecuador, paralizó la llegada de inversiones. Hubo mucho cierre de empresas, aumentó el desempleo, aumentó la migración, y eso no puede seguir ocurriendo en la región. A raíz de la violencia en Ecuador, Perú y Colombia reforzaron la vigilancia en sus fronteras con el país para evitar el eventual ingreso de las bandas que intentan escapar de la persecución militar y policial. María José Pino Argote, Noticias Oromar. También les contamos que autoridades del Ministerio de Finanzas se reunirán con representantes de entidades gubernamentales de Estados Unidos para conseguir opciones de financiamiento para Ecuador. Con el objetivo de buscar préstamos e inversiones que ayuden a aliviar la crítica situación que afronta Ecuador en materia económica, el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega y la viceministra de Economía Ana Cristina Vilés se reunirán con representantes de entidades gubernamentales de Estados Unidos, organismos crediticios e inversionistas. Las reuniones se llevarán a cabo vía telemática desde Quito del 22 al 26 de enero. La razón por la que Vega no viaja al país norteamericano para atender dichos encuentros de forma presencial se sustenta en la actual crisis de Ecuador en el marco del conflicto interno. Por el contrario, la viceministra Avilés estará en las citas de manera presencial en Washington, que es donde tienen sedes las entidades con las que Ecuador busca financiamiento. Con esta serie de encuentros, el gobierno de Daniel Noboa busca examinar opciones para sustentar los proyectos sociales, la protección de los más vulnerables y la reactivación económica, según menciona la cartera de Estado. Según el Ministerio de Finanzas, debido a que los ingresos son insuficientes, el gobierno requiere alrededor de 10.000 millones de dólares en nuevos préstamos para sostener el presupuesto general del Estado en 2024. El ministro Vega ya ha advertido que por la poca liquidez, el Estado incluso atravesará dificultades para pagar a tiempo los sueldos de los funcionarios públicos, que superan los 9.000 millones al año. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y ahora damos paso a un corte comercial. Recuerde que también nos puede ver en vivo a través de www.oromartv.com. Enseguida estaremos de vuelta con más noticias. Regresamos para informarles que la vicepresidenta Verónica Abad anunció que los ecuatorianos tendrán acceso a 25.000 plazas de trabajo en Israel. Abad señaló que este es el inicio de la misión de paz que lidera y que se logró gracias a la articulación con la empresa privada israelí, la vicepresidencia ecuatoriana y su embajada en el país de Medio Oriente. Además, explicó que los empleos se entregarán de manera legal, garantizarán la vivienda y alimentación del colaborador, así como su bienestar. En otro ámbito, existe preocupación en el sector minero por la paralización del proceso de consulta ambiental. Hay proyectos con altas inversiones que no pueden ejecutarse. $1.000 millones de inversión extranjera se encuentran congelados debido a la paralización del proceso de consulta ambiental desde agosto de 2023, por lo que 3 empresas no pueden empezar a construir las minas.
Estos proyectos se ubican en las provincias de Cotopaxi, Bolívar y Azuay, y su construcción podría tomar 2 años, lo que genera una proyección de incrementar las exportaciones para 2026. Pero para ello necesitan empezar a trabajar lo más pronto posible. Sin embargo, el decreto que permitía el proceso de consulta ambiental y que fue declarado como inconstitucional en noviembre de 2023, aún no tiene una ley que regule el proceso y por ahora no habría ninguna iniciativa en firme en la Asamblea. Aún así, hasta que se cree esa ley, la consulta ambiental se puede llevar a cabo bajo los estándares emitidos en la sentencia de la Corte Constitucional. No obstante, el proceso sigue paralizado. Esta situación perjudica a la industria, desde donde aseguran que los $1.000 millones podrían traer liquidez al país y los proyectos podrían crear unos 7.000 empleos. Según la Cámara de Minería de Ecuador, en 2022 se registró una desinversión de más de $190 millones, por lo que temen que la situación de la consulta ambiental perjudique al sector, que ya pasó por una reducción de inversión extranjera en 2018 con el cierre del catastro. Tania Loor, Noticias Oromar. Y para este 2024 está previsto que se inviertan más de $516 millones en obras de infraestructura eléctrica de subtransmisión, distribución y alumbrado público. Así lo informó el Ministerio de Energía y Minas. Estos proyectos se financian con los recursos de tarifa y apoyo de cooperación con multilaterales del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para Ecuador. Además, la cartera de Estado indicó que los trabajos se realizarán mediante las 10 distribuidoras de energía eléctrica de Ecuador y atenderán la expansión de la demanda de todos los clientes. Entre 2020 y 2022, 3 provincias de Ecuador registraron 45 procesos por el delito de lavado de activos. Sin embargo, apenas 9 personas recibieron sentencia condenatoria. 3 provincias de Ecuador son las que tienen el mayor número de procesos por lavado de activos entre 2020 y 2022. En total, las autoridades han abierto 45 causas por este delito. Guayas encabeza la lista con 10 investigaciones. Le sigue la provincia de Carchi con 7 y luego Pichincha con 6 procesos por lavado de activos. Esto según datos proporcionados por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que también indica que los demás casos se distribuyen en 13 provincias, como Manabí, El Oro, Azuay, Cotopaxi y Esmeraldas. Según el informe del observatorio, 186 personas entre naturales y jurídicas han sido vinculadas a estos procesos. Pese a esto, durante los años 2020 y 2022, solo 9 personas obtuvieron una sentencia por este delito, una cifra baja si lo comparamos con los países vecinos. Perú, por ejemplo, obtuvo 36 sentencias condenatorias en 2021 y Colombia tiene un promedio de 43 condenas al año entre 2011 y 2016. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Abel Gómez, gerente de la organización que cobija al gremio de la transportación, adelantó que en caso de incrementar el precio de los derivados de hidrocarburos, esto repercutirá en el perjuicio de la ciudadanía. El momento que usted incrementa alguna situación hacia este sector, inmediatamente le va a repercutir al usuario. Entonces, frente a esto, hay medidas compensatorias, hay focalizaciones que se tienen que hacer dirigidas para que no le afecte al ciudadano, porque frente a nosotros lo que podemos plantear es nuestras necesidades y nuestros costos que estamos gastando, y de acuerdo a eso tienen que tomar las decisiones. Sin embargo, si no las considera, el que va a pagar las consecuencias es el ciudadano. El Ministerio de Educación informó que 8.176 instituciones educativas de 92 distritos a nivel nacional volverán a modalidad presencial de forma progresiva y focalizada. Otras se mantendrán en la no presencialidad.
Los hechos suscitados el pasado 9 de enero en Guayaquil y a nivel nacional generaron cambios en las actividades educativas en el país. Desde el Ministerio de Educación se emitió un comunicado en base a un riguroso análisis donde 8.178 instituciones educativas se reintegrarán progresivamente y focalizado a las clases este 22 de enero del 2024, mientras diversas instituciones educativas reagendan sus actividades para brindar una educación de calidad. No sabemos fecha de esta no presencialidad, pero estamos preparados, pues gracias a Dios, primero nuestros salones están equipados con la tecnología para las clases virtuales. Agrega Espinosa que los docentes cuentan con una plataforma para generar material necesario y brindar los implementos a los estudiantes. Así también lo comunicó la cartera de Estado vía X. También nosotros contamos con una plataforma educativa y las clases son grabadas. Entonces, de esta manera procuramos que si por algún motivo el estudiante no tiene energía, tuvo un problema con la conexión de internet, luego el estudiante puede ver la clase grabada en la plataforma educativa. Por su parte, la unidad educativa Lemas, en Mucholote 2, comentó que se han adaptado a las circunstancias, pero siempre bajo los lineamientos de la cartera de educación. Hemos hecho unas adaptaciones curriculares donde hemos priorizado aquellas materias más importantes y que se pueden desarrollar dependiendo de las edades. Las unidades educativas tenemos planes de seguridad que lógicamente, dadas las circunstancias, se tienen que ampliar o ser más rigurosos. En el efecto, hemos mantenido pues una empresa de seguridad privada, un monitoreo permanente a través de la videovigilancia. Hemos mantenido también una comunicación muy cercana con la Policía Nacional y los diferentes circuitos que patrullan nuestras sedes. Finalmente, desde el Ministerio enfatizan que las instituciones educativas que vuelven a la presencialidad deberán priorizar aspectos psicosociales y de contención emocional de la comunidad educativa, los mismos que deben estar alineados a las disposiciones pedagógicas establecidas desde la cartera de Estado. En Cuenca, docentes y estudiantes retornaron a las aulas este lunes luego de 2 semanas de clases virtuales. Fueron prácticamente 2 semanas de educación virtual por decisión del gobierno nacional debido a la crisis de inseguridad. Hasta este lunes 22 de enero que 8.176 centros educativos retornaron a clases presenciales. Literalmente cada día se pueden ir sumando más instituciones educativas, algunas incluso pueden irse restando. Todo está en dependencia de cómo también las fuerzas del orden van recuperando la paz de nuestro país. Y es que el retorno a las aulas será progresivo y focalizado. La ubicación de la escuela y colegio es clave para el regreso a la normalidad. Este criterio de que estén a 2 kilómetros alrededor de los CPLs o CAI, que eso ha sido lo que realmente más nos ha cubierto en la ciudad de Cuenca, porque obviamente al hablar de 2 kilómetros, por ejemplo, desde el CAI que está en la Feria Libre, involucra una gran parte de la población, en este caso sur de la ciudad. Y en el caso del CPL Turi, obviamente también otra parte de la ciudad. En esta primera fase, 194 unidades educativas de la provincia continúan con la modalidad virtual, por el miedo y la falta de paz que inquietan a autoridades, docentes y estudiantes. Sin embargo, esto debe acabar. En las manos correctas, el Ecuador volverá a ser un lugar seguro por el cual hemos luchado desde nuestras raíces. Si no podemos tratarnos como seres humanos, el conflicto estará allí, agazapado, estallará en cualquier momento. La violencia trae más violencia. Para ello, con sentimientos encontrados. Por un lado, se destacó con poesía. La paz trae amistad y amor. Con ella haremos un mundo mejor. La paz trae sonrisas y de conciliación. Y el compromiso de patrullajes y controles en las afueras de los centros educativos, por seguridad y tranquilidad de los padres de familia. Con una programación que hemos hecho con Policía y Fuerzas Armadas, se va a hacer patrullajes disuasivos a lo largo tenemos el listado de la mayoría de establecimientos que nos pasó la Coordinación Zonal de Educación. Hacia adentro el proceso de paz es diferente, en donde queremos sembrar esta cultura en la cual nos cuidamos entre estudiantes, entre padres de familia, entre docentes. El horario de clases en la sección matutina y vespertina se desarrollará de manera normal, a excepción de la nocturna, por el estado de excepción con toque de queda.
En esta línea, Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, pide al Gobierno Nacional la protección policial a las unidades educativas que volvieron al sistema presencial, así como disminuir el costo del Internet y la energía eléctrica. Se deben activar todos los protocolos necesarios, pero también señalamos que el 69% de estudiantes no va a retornar a sus actividades presenciales, es decir, más de 3 millones de estudiantes. Frente a lo cual la Unión Nacional de Educadores insiste en que es necesario bajar las tarifas del Internet y de la energía eléctrica al 50%. Que es necesario que se adopten las medidas para precautelar que en los espacios educativos virtuales cesen las amenazas y los chantajes a estudiantes y docentes. Pasamos a otros temas, y es que la desnutrición crónica infantil afecta al 20,1% de los niños menores de 2 años en Ecuador, según UNICEF. El Instituto Nacional de Estadística y Censos inicia visitas para comprender la magnitud de este problema. La desnutrición crónica es uno de los mayores problemas de salud pública en Ecuador, según indica un informe de UNICEF. A partir de una encuesta de 2023, este organismo detalla que dicha problemática afecta actualmente al 20,1% de niños menores de 2 años. En provincias como Chimborazo, Bolívar y Santa Elena, la tasa de desnutrición infantil supera el 30%, tal y como lo establece el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. Para disminuir esta problemática, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil plantea algunos ejes de gestión. Vamos a trabajar en 4 iniciativas. La una es la priorización de los territorios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vamos a garantizar y priorizar la prevalencia y mayor peso de densidad poblacional, porque lo que queremos llegar es a más niños. También lo que vamos a hacer es fortalecimiento de educomunicación, también las alianzas público-privadas. Tenemos 10 proyectos dentro de la Secretaría que tienen deducibilidad. Por último, la gobernanza. La desnutrición crónica infantil tiene que volverse una política de Estado. Por su parte, la Secretaría Técnica y el INEC han iniciado desde enero de este año una nueva encuesta para comprender la magnitud del problema. Esta investigación abordará aspectos como la calidad del agua para consumo humano, presencia de anemia en el niño y acceso a vacunas. La encuesta se llevará a cabo hasta julio de este año y se espera que los nuevos datos obtenidos estén publicados en septiembre y así establecer una visión más detallada para futuras acciones. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y con esto, amigos, hacemos una nueva pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos para revisar algunos sucesos reportados en las últimas horas en diferentes partes del país. No cambie de canal. (21:44). Alias El Gringo, máximo líder del grupo Oliver Sinisterra, fue deportado de Ecuador a Colombia. La captura se dio en la provincia de Imbabura luego de 3 meses de investigaciones. Capturaron en Ecuador al máximo líder de la disidencia colombiana de las FARC, conocida como Oliver Sinisterra. Se trata de Carlos Arturo Landázuri Cortés, alias Comandante Gringo, quien reemplazó en la comandancia al ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho, abatido por militares colombianos en diciembre de 2018. Veníamos de atrás haciendo un seguimiento de un individuo que tenía una difusión azul, esto a nivel nacional, y había cometido varios delitos en Colombia, y aquí también estaba manejándose con varias actividades delictivas, especialmente con grupos terroristas que están en la parte de Esmeraldas y San Lorenzo. Se le va a realizar una audiencia migratoria para que sea trasladado inmediatamente, expulsado acá del Ecuador y enviado para Colombia. Pero también es manifiesto que eso fue en la ciudad de Ibarra y él también estaba aquí conformando actos delictivos que luego ya a través de las investigaciones que vamos a realizar presentaremos los descargos pertinentes porque este ciudadano también venía cometiendo actos delictivos aquí en el Ecuador. El grupo armado Oliver Sinisterra rechazó el proceso de paz de 2016
y está en la lista de la Fiscalía de Colombia de las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de cocaína. Según autoridades colombianas, esa disidencia domina los corredores de salida de la droga por Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa en el suroccidente del país. Landázuri estaba entre los más buscados de Colombia y es acusado de participar en el secuestro y asesinato de 3 personas que conformaban un equipo periodístico de Ecuador en 2018. Según la policía ecuatoriana, la captura se realizó luego de 3 meses de actividades de investigación e inteligencia. En Quito, antisociales trataron de robar un cajero automático usando explosivos. El hecho ocurrió en Guamaní cerca de las 3 de la madrugada de este lunes. Moradores de Guamaní, ubicado en el sur de Quito, se despertaron alarmados, pues cerca de las 3 de la mañana de este lunes, en pleno toque de queda, antisociales llegaron hasta una farmacia y con explosivos destruyeron un cajero automático para sustraer el dinero. Tal fue la detonación que también afectó las instalaciones de la farmacia. Sin embargo, la caja fuerte resistió y los delincuentes no pudieron llevarse el dinero. Según testigos, varios hombres llegaron en 2 camionetas y en cuestión de minutos cortaron las puertas enrollables y colocaron los explosivos. También habían puesto un líquido en la caja fuerte para lograr abrirla, pero no surtió ningún efecto. El cuerpo de bomberos y la Policía Nacional llegaron hasta la zona para controlar la emergencia. Esta es la segunda vez que ampones tratan de robar este cajero automático. Una vez que los bomberos descartaron posibles incendios y otras amenazas, las autoridades realizaron el levantamiento de cámaras. Las imágenes permitirán conocer a los delincuentes y continuar con el proceso legal. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Un grupo de hombres armados intentaron tomarse las instalaciones del hospital de Yaguachi. La alerta movilizó a policías y militares que terminaron capturando a decenas de integrantes de una organización terrorista. Todo se habría originado después de que un miembro de la banda fue herido y llevado al hospital del cantón Yaguachi. Su gente pensó que debían darle seguridad y se tomaron el hospital. El sujeto finalmente murió y eso desató el desorden. En horas de la madrugada se dio una muerte violenta acá en el sector de Yaguachi, producto de lo cual salen los ciudadanos que han estado aquí alojados en un supuesto centro de rehabilitación a tomarse las instalaciones del hospital. Hecho cual, nosotros activamos a todos nuestros equipos tácticos y de inteligencia y de investigaciones para retomar la tranquilidad de acá del hospital. Corrían ya horas de la madrugada cuando la policía y los militares fueron alertados de lo que sucedía en el centro de salud, por lo que acudieron al sitio para tomar el control del lugar. En este momento ustedes son testigos de la evacuación que estamos realizando de todos estos ciudadanos que serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Ya se coordinó con Fiscalía, quienes están conscientes y abocaron conocimiento de lo sucedido acá. A muy poca distancia de la Casa de Salud y de manera clandestina se ubicaba un lugar que era una especie de centro de operaciones de la banda, donde había un prostíbulo incluido. También se decomisaron armas y droga y se encontraron a menores de edad. Inicialmente se logró la captura de 40 sujetos, pero acciones complementarias permitieron que se logre la detención de un total de 69 sospechosos, todos integrantes de una organización catalogada como terrorista. Cristian Arias, Noticias Oromar. 2 conductores de taxis fueron secuestrados por antisociales y al poco tiempo fueron rescatados por la policía. Las víctimas de secuestro fueron 2, pero a cada uno los atraparon por separado. Interceptan primeramente una camioneta en la cual se trasladaba un ciudadano, lo secuestran y con la misma camioneta inmediatamente realizan otro atentado a otro vehículo. La segunda víctima ya estaba encerrada en el cautiverio cuando a ese sitio llegó la policía. ¡Policía! Estos se fueron. O sea, le secuestran a esta segunda persona. Tras la denuncia ciudadana, ventajosamente uno de los vehículos tenía un dispositivo GPS. Un familiar da la alerta de que ese vehículo está en un lugar que no es normal del lado de circulación del señor y acuden las unidades policiales. En el momento de llegar al lugar
se incursiona el domicilio donde estaba la señal de GPS y se logra la liberación de estas personas. Porque yo escuché cuando ellos dijeron, no, un pito, el pito, van, y se salieron corriendo. Y a lo que salen corriendo, yo, la desesperación mía, me embarqué en la camioneta y más adelante yo fui. Y antes ahí venía la policía y les hice seña que estaba el otro carro allá atrás, y ellos cogieron y se fueron. Con voz entrecortada, uno de los secuestrados explicó que tenía pocos minutos de haber salido de su casa en el Fortín cuando fue interceptado por sus captores. Lo único que alcanzó a ver fue un carro negro y una tricimoto. No, yo salí a las 6:15 de mi casa, serían 5 minutos, 6:25. Ya una tricimoto me cierra la camioneta que andaba y más adelante otro carro, un color carro plomo con unas rayas negras, y ahí cogieron, salió una persona, me apuntó con una pistola en la cabeza apuntándome por el parabrisas y me pusieron en la parte de atrás y ahí me llevaron con rumbo desconocido. Y aquí ven, lastimosamente, estos malos ciudadanos, el momento en el que ven el accionar policial, huyen. Eran 6 personas las que se encargaban de realizar este tipo de secuestros. Bueno, el sector de donde se desarrolla este evento es en el sector donde ellos tienen la ocupación, Los Tiguerones. Los dos eran conductores de taxis y sintieron que volvieron a nacer gracias al rescate de la Policía Nacional. Cristian Arias, Noticias Oromar. El gobernador de la Azuay dio a entender su rechazo frente a la alerta que un privado de la libertad de la cárcel de Cuenca, presunto cabecilla de un grupo delictivo organizado, habría solicitado un recurso de habeas corpus con el fin de cumplir arresto domiciliario. Se dice que desde la cárcel de Cuenca, un presunto cabecilla de un grupo delictivo organizado en Azuay habría solicitado la acción de habeas corpus que le permita cumplir arresto domiciliario. Bueno, eso es un derecho que tienen de acuerdo a nuestra Constitución. Recordemos que nuestra Constitución es muy garantista y principalmente prioriza a los papeles antes que al ciudadano. Sin mayores detalles sobre la identidad del privado de la libertad, el gobernador Milton Benítez dio a entender su postura frente a la solicitud que está en manos de la justicia ecuatoriana. Bueno, eso ya es el aspecto legal, la justicia lo que dictamine. Nosotros estamos para garantizar la paz y la seguridad y que la ciudadanía esté tranquila. Se ha desplegado un buen dispositivo de seguridad tanto de la policía y el apoyo principalmente de Fuerzas Armadas. Por acá también se destacó el respaldo de la empresa privada que ha permitido ejecutar operativos en Turi, donde se ha encontrado objetos prohibidos de todo tipo. En el cielo raso falso fue donde más se decomisó. Considerando que Turi tiene alrededor de 3 pisos, tiene un tipo de losa muy alivianada en donde ustedes encuentran diferentes conductos y es ahí donde la mayoría de situaciones se ha encontrado. Hay paredes de bloque, hay paredes en sí de construcción. A pesar de la percepción de la ciudadanía, Benítez manifiesta que Azuay es la 6ª provincia más segura a nivel nacional. Destaca el trabajo articulado. Habrá que ver qué informe le envía también el Ministerio a Conmebol y qué decisión toma Conmebol respecto a la intromisión de la justicia ordinaria en el fútbol ecuatoriano. Tania, nos vamos. Así es, Ligner y amigos, gracias por informarse a través de la pantalla de Oromar TV. Muy buenas noches.